Ámsterdam, Londres, Nueva York. 3 ciudades, 3 eras, un mismo destino, gobernar el mundo. Pero su ascenso no fue casualidad ni cuestión de suerte. Fue una batalla de ingenio, codicia y ambición. ¿Cómo un pequeño puerto neerlandés creó la primera gran corporación global? ¿Por qué un incendio convirtió a Londres en la capital del comercio? ¿Y cómo Nueva York, una isla rocosa, se transformó en el epicentro financiero del planeta? Esta es la historia del capitalismo contado a través de sus ciudades más poderosas, de los imperios que construyeron y de los que cayeron en el intento. Pero antes de conquistar el mundo, todo comenzó en un lugar que ni siquiera tenía tierras fértiles. En 1585, Amberes, entonces el centro financiero de Europa, caía ante las tropas españolas. Miles de protestantes huyeron al norte, entre ellos 10.000 mercaderes, banqueros y artesanos cualificados. ¿Por qué importa esto? Porque llevaron consigo algo más valioso que oro, el conocimiento del comercio global. La población de Ámsterdam pasó de 30.000 habitantes en 1570 a 200.000 en 1620. Los refugiados aportaron 10 millones de florines, equivalente a 1.200 millones de dólares actuales, según el historiador Jonathan Israel. Mientras España expulsaba a judíos y protestantes, Ámsterdam los recibió. Resultado: en 50 años controlaba el 50% del comercio europeo de grano y el 80% del transporte marítimo del Báltico. En 1602, 1.143 inversores se unieron para crear la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, BOS. No era una empresa cualquiera. Tenía permiso para declarar guerras, acuñar moneda y esclavizar. Su primer viaje a Indonesia en 1598 generó un 400% de ganancias. ¿Cómo lo lograron? Con una innovación radical: repartir riesgos. La BOC emitió las primeras acciones negociables de la historia. En 1602, una acción costaba 3.000 florines, aproximadamente $35.000 actuales. En 1650, valía 36.000 florines. En 1669, la BOC empleaba a 50.000 personas, tenía 200 barcos y 40.000 soldados, más que muchos países. La BOC trajo especias, pero también sangre. En 1621 masacraron a 14.000 habitantes de las Islas Banda para monopolizar la nuez moscada. Capitalismo y violencia, dos caras de la misma moneda. En 1672, Ámsterdam enfrentó una tormenta perfecta. Inglaterra hundió su flota, Francia invadió por tierra, y el pueblo linchó al primer ministro Johan de Witt. La BOS, ahogada en deudas, redujo dividendos del 40% al 12%. Para 1720, su monopolio se desmoronaba. ¿El error fatal? Priorizar ganancias a corto plazo sobre reinversión. En 1670, los salarios en Ámsterdam eran un 50% más altos que en Londres, encareciendo la producción. La BOS quebró en 1799, pero su deuda de 110 millones de florines solo se pagó en 1953. Ámsterdam cayó, pero su legado sobrevivió. ¿Cómo? Con un banco inglés que aprendió de sus errores y un incendio que lo cambió todo. El 2 de septiembre de 1666, una panadería en Pudding Lane inició un fuego que arrasó 13.200 casas. Pero en lugar de reconstruir la misma ciudad medieval, Londres adoptó el Building Act de 1667, calles anchas, ladrillo en lugar de madera y el primer sistema de alcantarillado. El resultado: una urbe preparada para el comercio global. Antes del incendio, las calles medían 3 metros de ancho, después 14 metros. El arquitecto Christopher Wren propuso un diseño radial similar al de París,
pero los comerciantes bloquearon el plan para no perder sus terrenos. Mientras Ámsterdam se estancaba, Londres usó el caos para reinventarse. En 1700, su puerto movía 500.000 toneladas de carga anuales, el doble que Ámsterdam. En 1694, el rey Guillermo III necesitaba dinero para guerrear contra Francia. La solución: pedir prestados 1.200.000 libras a 1.208 inversionistas, prometiendo un 8% de interés. Así nació el Banco de Inglaterra. ¿Por qué revolucionó el mundo? Porque por primera vez un rey estaba obligado a pagar deudas, o perdería su crédito. En 1697, el banco emitió los primeros billetes respaldados por oro, estandarizando las finanzas. Para 1800, la deuda pública británica era de 456 millones de libras, pero los inversores confiaban. El gobierno siempre pagaba. Francia quebró en 1789 por no pagar sus deudas y terminó con una revolución. Inglaterra sobrevivió porque su sistema financiero era inmune a los caprichos reales. En 1801, Londres tenía 1 millón de habitantes. En 1901, 6.7 millones. El motor: máquinas de vapor y carbón. Pero detrás de los palacios de la City estaban los slums, barrios donde familias de 10 personas vivían en una sola habitación. El reformista Charles Booth descubrió que el 35% de los londinenses vivían en pobreza extrema. ¿Era este el costo inevitable del progreso? En 1842, el informe Sanitary Condition of the Laboring Population reveló que la esperanza de vida en Liverpool era de 15 años para los obreros, frente a 55 años en zonas ricas. Los salarios en fábricas eran de 3 chelines por semana, aproximadamente $15 actuales, mientras que una libra de té costaba 1 chelín. Londres dominó el mundo, pero una ciudad al otro lado del Atlántico usó su misma fórmula y la llevó al extremo. ¿El secreto? Un canal y un mapa de líneas rectas. En 1811, 3 urbanistas diseñaron el famoso grid, cuadrícula, de Nueva York. Su objetivo: maximizar lotes vendibles. Las calles numeradas, primera, segunda, reemplazaron callejones medievales. Para 1860, Manhattan tenía 1 millón de habitantes, pero había un problema. El grid ignoraba colinas, ríos y comunidades, porque el dinero no entiende de geografía. El plan original reservó 500 acres para parques. Solo en 1857 se creó Central Park, tras demolerse un barrio pobre llamado Seneca Village. Los lotes de 25 por 100 pies, 7,6 por 30 metros, se vendían a $1.000 en 1811. Hoy, ese terreno vale hasta 30 millones. Mientras Londres creció orgánicamente, Nueva York fue una máquina de hacer dinero desde su fundación. En 1870, el edificio Equitable Life de 40 metros fue el primero en usar ascensor. Para 1913, el Woolworth Building, 241 metros, era el más alto del mundo. ¿Qué impulsó esta carrera al cielo? Una ley de 1916 que permitía construir más altos y dejaban espacio para luz en las calles. Y la especulación desenfrenada. En 1890, el valor de la tierra en Wall Street era de $20 millones por acre, aproximadamente 500 millones actuales. Hoy, el 1% más rico de Nueva York posee el 40% de su riqueza, igual que en la Edad Dorada, 1870 a 1900. En 2023, Nueva York tiene 8,8 millones de habitantes, pero el 20% vive bajo el umbral de pobreza. Mientras se construyen torres de lujo como 432 Park Avenue, viviendas de $100 millones, 60.000 personas duermen en albergues. ¿Es este el futuro que soñaron los comerciantes de la BOC? ¿O el capitalismo global necesita un nuevo modelo? Nueva York sigue reinando, pero el mundo cambia.
¿Será reemplazada por una ciudad sin historia? ¿O la próxima revolución vendrá del espacio digital? El legado de las ciudades del capitalismo. Desde los canales de Ámsterdam hasta los rascacielos de Nueva York, la historia del capitalismo está escrita en las calles de estas tres ciudades. No fueron solo mercados, bancos o edificios, fueron el epicentro de revoluciones económicas que moldearon el mundo moderno. Ámsterdam creó las reglas del juego, Londres perfeccionó la estrategia y Nueva York llevó la ambición hasta sus límites. Pero, al observar su ascenso y caída, una pregunta queda en el aire. ¿A dónde nos llevará el próximo capítulo del capitalismo? Hoy, ciudades como Shanghái, Dubái y Singapur compiten por el trono del poder financiero. Mientras tanto, la economía digital redefine los centros de influencia. Silicon Valley y las criptomonedas desafían el dominio de Wall Street. Si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que ninguna ciudad reina para siempre. Pero una cosa es segura, la ambición, el comercio y el poder seguirán encontrando nuevas capitales. Si te fascinó esta historia y quieres seguir explorando cómo el poder económico ha transformado el mundo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Nueva York seguirá dominando el capitalismo en el futuro? ¿O será otra ciudad la que tome la delantera? Comparte tu visión y sigamos descubriendo juntos las claves de la historia económica. Nos vemos en el próximo video.